Buenos días, mis amados. Espero que este libro y este estudio les esté siendo de gran bendición. Hoy vamos a estudiar el segundo día de la semana 1. El libro es El liderazgo de Jesús. Y bueno, vamos a leerlo y vamos a estudiarlo juntos. Enseñanzas de Jesús sobre el liderazgo, segunda parte. Servir a los demás es la primera cualidad que se debe destacar a los líderes del mañana. Calvin Miller. Usted hoy observará la petición que Jacobo y Juan hicieron a Jesús. Definirá grandeza y ser el primero, según las enseñanzas de Jesús. Descubrirá los principios segundo y tercero del liderazgo del servidor. Reflexionará en el relato bíblico que aparece en Marcos 10 y escribirá cómo llegar a ser grande y primero. Si usted está buscando líderes, usted no escogería a Bob de entre una multitud. Él no ganaría la competencia del más guapo ni el mejor vestido. Bob es quien da mantenimiento a las computadoras centrales de una importante compañía. Trabaja en un edificio de alta tecnología asegurándose de que las computadoras funcionen como están programadas para hacerlo. En la iglesia es igual. Dedica su vida al servicio del cuerpo de Cristo. Nunca está al frente a no ser que sus obligaciones se lo demanden. Resuelve tranquilamente los asuntos con los involucrados. Nunca forma problemas en un programa para toda la iglesia. Ha servido como líder. Durante 5 años ha dirigido un estudio bíblico semanal para hombres y ha sido diácono. Dirige el coro de campanas de nuestra iglesia. Además guía a un grupo que los domingos en la tarde se dedica a memorizar las escrituras. Dudo que muchos de los miembros de nuestra iglesia reconozcan a Bob, pero es un líder servidor como los que define Jesús. Dirige sirviendo. Probablemente usted tenga un Bob en su iglesia. La prioridad de esta persona es servir a otros. Este tipo de liderazgo nace del servicio a los demás. Jesús redefinió la grandeza y ser el primero cuando declaró: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. Usted es grande cuando sirve. Es primero cuando es un esclavo. Jesús enseñó esto a sus discípulos más allegados. Estos hombres aceptaron el llamado de Jesús a seguirle y después que Cristo ascendió a la diestra del Padre, pasaron a ser líderes de otros en el trabajo de Dios. La forma en que entendieron el liderazgo en el pueblo de Dios determinó cómo viviría el pueblo unido del reino en las generaciones venideras. Jesús les enseñó acerca de la grandeza y cómo ser el primero después que Jacobo y Juan le pidieron un favor. Veremos qué sucedió para que Jesús enseñara a sus discípulos acerca del liderazgo servidor. Jacobo, Juan y usted. Lea Marcos 10 del 32 al 40. Después de leer este pasaje, conteste las siguientes preguntas. Marcos 10 dice así: subían rumbo a Jerusalén y Jesús caminaba delante de ellos. Los discípulos estaban llenos de asombro y la gente que lo seguía abrumada del temor. Jesús tomó a los 12 discípulos aparte y una vez más comenzó a describir todo lo que estaba por sucederle. Escuchen, les dijo. Subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él, lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán. Pero después de 3 días resucitará. Entonces Santiago y Juan, o Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron y dijeron: Maestro, queremos que nos hagas un favor. ¿Cuál es la petición?, preguntó él. Y ellos contestaron: cuando te sientes en tu trono glorioso, nosotros queremos sentarnos en lugares de honor a tu lado, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús les dijo: no saben lo que piden. ¿Acaso pueden beber de la copa amarga de sufrimiento que yo estoy a punto de beber? ¿Acaso pueden ser bautizados con el bautismo de sufrimiento con el cual
yo tengo que ser bautizado? Claro que sí, contestaron ellos, podemos. Entonces Jesús les dijo, es cierto, beberán de mi copa amarga y serán bautizados con mi mismo bautismo de sufrimiento. Pero no me corresponde a mí decir quién se sentará a mi derecha o a mi izquierda. Dios preparó esos lugares para quienes Él ha escogido. Bien, vamos a las preguntas. En cualquier momento usted puede poner una pausa a este video para que conteste las preguntas de su libro. Pregunta número 1. ¿Qué le preguntaron Jacobo y Juan a Jesús? En Marcos 10:37. Pregunta número 2. ¿Qué dijo Cristo que provocará esta pregunta? ¿Qué dijo Cristo que provocara esta pregunta? Marcos 10:33 y 34. ¿Cuál fue la respuesta del Señor a la pregunta de ellos? Marcos 10:38. Número 4. ¿Cómo respondieron Jacobo y Juan a los comentarios de Jesús? Marcos 10:39. Número 5. Finalmente, ¿qué les contestó el maestro? Marcos 10:39 y 40. Número 6. ¿Qué piensa usted de la petición de Jacobo y Juan? Escriba su opinión. Ponga una pausa y reanude cuando haya terminado las preguntas. Jacobo y Juan presintieron que algo sucedería en Jerusalén. Pensaron que Jesús se acercaba a su trono y egoístamente querían dirigir al lado de él desde posiciones poderosas. Estos discípulos pensaron que el liderazgo del reino significaba una posición o título. Dieron a conocer la ambición de sus corazones, queriendo llegar a Jesús antes que nadie. Pero antes de juzgar a los hijos de Zebedeo, recuerde que también nosotros nos parecemos mucho a ellos. Queremos lugares prominentes cuando el Señor vence a sus enemigos. Sin embargo, olvidamos que antes de reinar con Él nos corresponde sufrir como Jesús. Cristo quería que Jacobo y Juan supieran que seguirlo podía costarles sus vidas sin alcanzar por esto los lugares de honor a la mesa presidencial. Solamente el anfitrión sabe quién se sentará allí. El segundo principio del liderazgo del servidor es: los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Calvin Miller ha destacado que el liderazgo del servidor se nutre del espíritu siguiendo a Jesús. Por lo general, los líderes servidores no se crean mandando a otros, sino obedeciendo a su jefe. En tal ambiente, la arrogancia ejecutiva no es posible. El líder condescendiente siempre es una encarnación de Cristo, el verdadero líder de la iglesia. El liderazgo del servidor no tiene que ver con la posición o el poder. Entre los discípulos, los líderes siguen a Jesús mientras Él sirve a otros y sufre por ellos. El liderazgo del servidor requiere beber de la copa y ser bautizado con el bautismo del sufrimiento de Cristo, como dice Marcos 10, versículos 38 y 39. Los otros 10 discípulos y usted, lea Marcos 10, del 41 al 45. Y dice así Marcos 10, 41 al 45. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan había pedido, se indignaron. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá ser esclavo de los demás. Pues ni aún el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Pónganse en el lugar de los otros 10 discípulos que escucharon la petición de Jacobo y Juan y responda a las siguientes preguntas. Una vez más, puede poner pausa en cualquier momento para contestar las preguntas. Pregunta número 1. ¿Se justificaban los sentimientos de los otros discípulos hacia Jacobo y Juan, según Marcos 10:41? ¿Sí? ¿No? ¿Y por qué? Pregunta número 2. Cuando Jesús llamó al grupo, ¿cómo describió el concepto de liderazgo del mundo? Marcos 10:42. Pregunta número 3. Escriba su definición de enseñorearse. Pregunta número 4. Escriba su definición de ejercer potestad. Pregunta número 5. Jesús dijo
que sus verdaderos discípulos no practican el liderazgo como el mundo lo hace. Llena el espacio en blanco con las palabras del Maestro que aparecen en Marcos 10:43. El que quiera hacerse entre vosotros será vuestro, y el que de vosotros quiera ser él será de todos. El prefijo mega de nuestro idioma surge de una palabra griega que significa grande. Nuestra palabra diácono viene del mismo idioma y significa siervo. En el mundo antiguo, este siervo atendía a los comensales en las mesas. Basado en esta información, escriba qué entiende por grandeza semejante a Cristo. Pregunta número 7. El prefijo proto se obtiene de la palabra griega primero. Esto significa primero en una serie o línea. No existe una palabra en nuestro idioma que describa adecuadamente la palabra griega para esclavo, doulos. En este pasaje, tal esclavo estaba en el más bajo nivel de la escala social. El amo lo compraba y vendía como si fuera un objeto. El doulos era un esclavo que servía al amo sin voluntad ni derecho a preguntas. No tenía derecho ni privilegios ni deseos, solo acataba las órdenes del amo. Basado en esta información, escriba qué cree acerca de ser el primero entre los discípulos de Jesús. El tercer principio de liderazgo del servidor es: los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Jesús redefinió grandeza y ser el primero. Cuando usted hace a Jesús el amo de su vida, se convierte en el siervo de los demás. En el reino de Dios, guiar es servir a otros y seguir al Rey. Jesús, el líder servidor. Jesús definió grandeza como la vida de un siervo. En la actualidad, ¿a qué se asemeja este cuadro de liderazgo? ¿Cómo siervos y esclavos pueden dirigir? La respuesta expone un verdadero dilema para un discípulo de Jesús. Ni los siervos ni los esclavos definen el liderazgo en el diccionario del mundo. Muchas personas entienden la idea de ser un siervo y perder los derechos personales como muestra de una imagen negativa. Jesús vino para mostrar cómo es la vida en el reino de Dios y no modificar cómo el mundo hace las cosas. Los métodos de Dios solo dan buenos resultados en los corredores de la humanidad cuando el Señor reina en sus corazones. Cualquier seguidor de Cristo que quiera imitar a Jesús debe estar dispuesto a ser tratado como Él. Algunos le seguirán, otros le tirarán piedras. Por ejemplo, Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10:45. Jesús fue un maestro que no solo definía sus términos, sino que también ejemplificó lo que pedía que otros hicieran. Jacobo, Juan y los otros 10 discípulos experimentaron lo que Cristo enseñó, mientras que le siguieron hasta su muerte. Pronto aprendieron que el liderazgo del servidor fundamentalmente quiere decir rendirse uno mismo para que otros tengan la vida que Dios desea para ellos. Jesús merece el servicio de los que creó. Cristo, por supuesto, vino a servirnos, vino a dar su vida en rescate para que pudiéramos ser libres de la pena del pecado. En el mundo antiguo, el rescate era un pago para liberar a un esclavo o prisionero. Como el Hijo del Hombre, Jesús vio su vida como un sacrificio para que otros pudieran beneficiarse. Jesús es nuestro único y verdadero modelo de liderazgo del servidor. Él sirvió dando su vida por ellos. Su única misión era liberar a otros, no ganar posiciones. Eso es un ministerio para el mundo. Eso es un misterio para el mundo. Pero este es el corazón del liderazgo del reino. Cualquiera que quiera liderar en el cuerpo de Cristo debe someterse a su señorío. Solo así entenderá en qué consiste la grandeza del siervo y la prioridad del esclavo. Evaluación personal.
Jesús respondió a los deseos de sus discípulos y les enseñó el liderazgo del servidor. Considere sus respuestas en las siguientes afirmaciones. En actitud de oración, escriba sus sentimientos y pensamientos. Una vez más, ponga pausa cada vez que usted tenga que contestar estas preguntas. Soy como Jacobo y Juan porque yo soy como los otros 10 discípulos porque yo. Esta semana puedo ser grande como un siervo porque esta semana puedo ser el primero como un esclavo porque. Principios de liderazgo del servidor. Principio número 1. Los líderes servidores se humillan y esperan que Dios los exalte. Principio número 2. Los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. Y el principio número 3. Los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Sumario. El segundo principio de liderazgo en el servicio es: los líderes servidores siguen a Jesús y no a las posiciones. El tercer principio de liderazgo en el servicio es: los líderes servidores renuncian a sus derechos para encontrar grandeza sirviendo a otros. Jesús redefinió la grandeza y cómo ser el primero cuando declaró: el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Marcos 10, 43 y 44. Jacobo y Juan pensaron que el liderazgo del reino significaba una posición o título. Jesús merece que los que Él creó los sirvan. Sin embargo, Él no vino para ser servido, sino para servir. Vino para dar su vida como rescate para liberar a otros. De nuevo, veamos el versículo para memorizar esta semana. Mientras completa el trabajo de hoy, lea estas palabras y entonces tómese unos momentos para escuchar a Dios. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos 10, 45. Ahora cubre el versículo y trate de escribirlo de memoria en este espacio. No se preocupe si no puede completarlo. Al final de esta semana, Dios dejará las palabras firmemente sembradas en su corazón, ampliando su significado. Dios les bendiga, mis hermanos. Espero que este día 2 de este estudio haya sido de bendición para sus vidas. Amén.